hay como 4 chicas ahí, un muchacho, y salen desde la persona, los hechos, la historia. Pues una persona que está ahí es porque pues necesita un asunto sencillo. El papá, el señor venía, identificar la violencia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Tania Méndez, soy juzgadora federal y esto es hashtag a través de la torre. El día de hoy tengo el privilegio de estar acompañada con grandes juzgadoras. La magistrada Sara Olimpia, la magistrada Mireya Meléndez, la jueza Karina Castillo, la jueza Abigail Ocampo, que nos vienen hoy a platicar de la violencia contra la mujer. Cuéntenos, ¿qué es la violencia contra la mujer? La violencia contra la mujer, jueza, se ha definido como toda agresión basada en su condición de género, es decir, por el hecho de ser mujer, que se traduce en agresión física, psicológica, sexual, material, digital, de toda índole, y cuyo resultado más gravoso pues es la pérdida de la vida. Con base en esta definición que da la magistrada Sarita, bueno, yo creo que la violencia, cuando pensamos en violencia en automático, pues pensamos en golpes, ¿no? En agresiones que pueden marcar o pueden dejar alguna huella. Sin embargo, creo que por los diferentes tipos de violencias que se pueden dar, como decía Sarita, que es pues la económica, la patrimonial, la violencia psicológica, la digital, creo que a veces la psicológica pues tiene más huellas, ¿no? Deja más marcas en las personas. Y pues uno de los resultados, como bien lo decía Sarita, es pues ocasionar la muerte en las mujeres, precisamente por esta constante violencia que se da por parte ya sea de los propios varones o algún integrante de la familia, compañeros de trabajo, dependiendo dónde se dé este tipo de violencia, ¿no? Porque pues en el trabajo institucional, laboral, familiar, escolar, social. ¿Por qué si somos tan conocedores y se habla hoy en día abiertamente de la violencia de género, de la violencia contra la mujer, por qué no logramos erradicarla? Yo creo que tiene que ver con un tema cultural y con un tema de normalización, desafortunadamente. Tenemos efectivamente la violencia física, digamos, es la más palpable a los sentidos, pero tenemos otra serie de violencias inclusive que son indirectas, ¿no? No necesariamente es la violencia psicológica, inclusive directamente contra la mujer, sino indirecta, es decir, uso a los hijos para presionarte, para que hagas algo, ¿no? O no necesariamente a los hijos, a los padres, a los suegros, a alguna persona que es querida por la mujer y bueno, que le obliga de alguna manera a llevar a cabo alguna actitud o alguna conducta, pues, ¿no? O de castigo, ¿no? O de castigo, exactamente. Entonces, y me parece que estas conductas llegan a ser culturales y llegan a normalizarse. Entonces, cuando normalizamos algo, parece que no existe, pero lo cierto es que está ahí, ¿no? Y está, desafortunadamente me parece, es todavía más grave, cuando no alcanzamos a entender la magnitud de lo que está pasando y que la mujer es sujeto de violencia, ¿no? Insisto, no solamente es un tema físico en cuanto a golpes, sino otra serie de agresiones que al final del día es en lo que se traduce este tema de la violencia. En ese aspecto yo siempre me he preguntado precisamente dónde viene esa normalización o dónde viene por qué seguir actuando o no actuando a sabiendas, por lo menos nosotras o parte de la población, de que está mal. Esa violencia se da en todos los estratos sociales. No podemos decir que porque somos un grupo con educación o que leemos o que sabemos la definición de violencia, no quiere decir que en nuestro ámbito no sucede. En todos los estratos sociales se da precisamente por lo que comentamos, porque lo normalizamos. ¿Y dónde viene su origen? En mi punto de vista, desde la educación en casa. Por más que nosotros o que nuestros hijos, hijas, gente cercana tengan estudios o sepan o en el trabajo entiendan qué es la violencia, si desde casa no generamos ese ambiente de igualdad,
haya hombres, mujeres en familias mixtas. Si no generamos ese ejemplo desde casa, se transmite a nuestros hijos, hijas, que son los que ven el ejemplo de nosotros. ¿Y qué hacen? Salir de casa y reproducir lo mismo en su escuela o en el ámbito laboral cuando es más grande. Es muy difícil a veces, porque hay intenciones buenas, muchos de nosotros lo hemos replicado, pero pues no podemos tener, yo hablo de nuestro núcleo familiar, pues en una burbuja de cristal. Salimos a la calle y ¿qué es lo que vemos? En medios publicitarios donde nos siguen transmitiendo esas imágenes de violencia, que no te va a decir el espectacular, esto es violencia emocional, pero el mensaje se queda ahí y se sigue transmitiendo. Llegan a la escuela y ¿qué sucede? Igual, la cultura escolar, las costumbres que tenemos muy arraigadas es lo que nos permite primero visibilizar. Y como decía Mireya, al no visibilizarlo, pues no se puede identificar como algo que se tiene que erradicar. Pero la lucha está, y yo siempre he dicho, el ejemplo hay que hacerlo a diario, a veces cuesta trabajo por la cultura que tenemos, por los arraigos culturales, cuesta trabajo, o de repente no lo vemos, pero siempre hay que tener esos famosos lentes morados para decir, aguas, esto hay que cuestionarlo. Entonces llegamos a la conclusión de que no se erradica porque lo hemos normalizado, porque seguimos en esta normalización de la violencia que no identificamos, que no concientizamos, y yo cuando platico de esto siempre les digo, hay que aprender a identificar nuestros propios micromachismos, ¿no? Los tenemos arraigados nosotros incluso como mujeres, y nosotras a veces también somos generadores de esa violencia. En este tema de la normalización de la violencia, ¿cómo o qué acciones o cómo ayudamos a los demás a identificar qué acciones tomamos para eliminar esta normalización de la violencia? Bueno, pues creo que diciendo, ¿no?, qué es la violencia, qué tipos de violencia, porque precisamente como normalizamos estas violencias, pues creemos que nos está dando nuestro ámbito, ¿no? Entonces creo que saber por lo menos, bueno, creo que me dijeron que la violencia económica era tal cosa, bueno, entonces pensarlo, ¿no?, en ese momento que tú dices, creo que esto es violencia económica, y entonces parar. Si tú la estás haciendo o te estás siendo víctima de ese tipo de violencia. Y creo que Cari pues sí dice algo muy importante, que es lo que hacemos nosotros en casa, ¿no?, con nuestras niñas. Yo por lo menos que tengo niñas, o sea, la forma que tú te comportas como mujer, o esta violencia que tal vez pudieras permitir de un varón hacia ti, ¿no?, de alguien que trabaja contigo, de tu compañero de vida, de tu papá, de tu abuelo, creo que sí se replica en las niñas. Yo por lo menos, pues creo que mi abuelo lo saludaba de beso en la mano, y un día me dijo mi hija, oye, ¿por qué le das beso en la mano a mi abuela, a mi papá? Y yo dije, pues no sé, hija, pero pues es algo que traemos, pero para ella, pues como que pues es que ¿por qué, no? Tal vez ellos lo ven como que fuera, para mí, una figura como de respeto, pero sí realmente el día que me pregunto, pues no se puede decir, bueno, sí es cierto, porque al varón, papá, sí, le besas la mano, y a la mamá, abuelita, no le besas la mano. O sea, ¿qué onda? No sé, como que ese tipo de arraigos culturales que traes, pues porque siempre viste como al pater familia y el abuelo y el que provee. El proveedor, sobre todo. Creo que ese es un tema muy, muy importante. En casa también, como experiencia personal, sí había, a la hora de distribuir la comida, cierta preferencia, digamos, por lo que se le daba al papá, ¿no? ¿Pero por qué? Porque había este temor de la mujer en cuanto a que es que él es el proveedor, si se va yo, ¿qué voy a hacer, no? Entonces, ese también es otro tipo de violencia, ¿no? La económica, él es el que provee, entonces hay que tener cierta preferencia, digamos, de alguna manera haciendo a un lado al género femenino en general del país. Sin visualizar sus aportaciones, ¿no? Porque a lo mejor tradicionalmente, ¿no?, el proveedor es el varón y la mujer se queda en casa a las labores domésticas, pero está haciendo su aportación, y desde ahí no lo vemos, ¿no? Desde ahí es que ella solo está en casa, no hace nada, y todo lo que aporta. El clásico, ¿no?, de que trabaja, no, se dedica al hogar, ¿no?
Es doble trabajo. Es doble, triple trabajo. Digo, después en otras ocasiones podremos hablar de esas triples jornadas que tenemos las mujeres, ¿no? Pero es esa falta de visualización lo que nos tiene en este momento o en esta etapa, en este país, porque hay otros países un poquito que han avanzado más sobre este tópico, y jurídicamente nosotros en nuestro país ya hemos avanzado mucho, lo podemos identificar, lo podemos ver y ya está tipificado muchos tipos de violencias, algunas otras todavía tienen que trabajarse, ¿no? Pero socialmente, en nuestra realidad social, ¿ha alcanzado lo jurídico? Yo creo que no, yo creo que estamos muy cortos, y yo lo veo tan solo, aquí en Toluca tenemos una fiscalía, ¿no?, de violencia contra la mujer, pero la gente no está especializada. O sea, ¿qué pasa cuando vas? Me han comentado que, bueno, vengo a denunciar violencia, ¿no?, de un hombre hacia una mujer, o no lo podemos tomar porque es mujer contra mujer, ¿no? O sea, entonces los defensores tampoco están especializados, no se da esa ayuda, tal vez como psicológica, en el momento en que la mujer va, pues, deshecha, ¿no? Vulnerable. O sea, vulnerable, ¿no? De decir, ahora qué hago, ahora me tratan aquí, y además cuestionarte si es cierto lo que estás diciendo, o lo clásico que decíamos, ¿no? ¿De verdad estás segura que pasó? No quiere regresar después, o no quiere arreglarlo mejor, ¿qué tal si...? ¿No? Entonces creo que sí nos falta mucho. Yo comentaba esto de la violencia digital, que para mí sí es un tema súper importante por los adolescentes, ¿no? Creo que estamos viviendo una etapa que no es de golpes ya, o sea, no me voy a golpear en la escuela como hace años, ¿no?, que llegabas y órale, todos, si querían golpear, como que ahora la violencia se está dando a través de redes. O sea, el hecho de yo no podértelo decir de frente, pero te lo voy a decir a través de un mensaje, a través de una foto donde te puedo leer más, y creo que la juventud no está entendiendo esta parte, que eso también es violencia, y más generalizada, porque no solo se queda ahí, o sea, se extiende, y además pues puede generar lo que le pasó a Olimpia Parrales, ¿no?, en el sentido de casi suicidarte 5 veces. ¿Por qué? Pues porque estoy siendo sometida a las redes sociales, estoy siendo discriminada por mi cuerpo también. Entonces creo que eso lo debemos entender. La gente que está en fiscalías tampoco tiene idea de lo que es la violencia mediática, y creen que solamente la violencia digital. Porque lamentablemente, lo que se sube a las redes, Sí, claro. se queda en las redes, ¿no? Decía la jueza el otro día que iniciábamos el ciclo de acciones para visualizar estas violencias, ¿no? He sido agredida, sí, yo también he sido agredida, gravemente, y ahí están los resultados, ¿no? ¿Qué hacemos? Yo decía, tanto en nuestro ámbito público como privado, bueno, todos tenemos cerca algún niño, alguna niña, y yo siempre digo, necesitamos, pues sobre todo, los niños también, pero sobre todo niñas fuertes, niñas que sean mujeres fuertes. ¿Y cómo hacemos a una niña fuerte y valiente? Dándole seguridad, partiendo desde casa. Yo creo que la educación sigue siendo la herramienta fundamental para todo, pero para estos temas también. Qué bueno que toca el tema de estos ejercicios de activismo que hemos tenido toda esta semana. A mí me gustaría que nos platicaran qué efecto tiene, cuál es el propósito, cuáles son estas acciones que estamos tomando de manera conjunta, y cuál es su propósito, para qué efecto. Pues hacer notar a todos, a toda la sociedad, a toda donde se dirigen las redes sociales que usted maneja magistralmente del Poder Judicial aquí en Toluca, y a los compañeros de trabajo, en sus familias. Yo les comento, ahora que estaba un poco enferma, voy a la farmacia a comprar un medicamento, hay como 4 chicas ahí, un muchacho, y sale una niñita de como 3 años. Ay, esta niña lo único que sabe es llorar. Y entonces, la vamos a inyectar, sí, hay que inyectarla. Violencia. O sea, imagínense 3 mujeres, y luego aparece el joven y le dicen, vete con tu papá mejor. Evidentemente el joven no era su papá. Y yo les dije, oigan, paren, es una niñita. ¿De quién es hija? ¿Por qué él ejerce tanta violencia, no? O sea, a mí se me hizo realmente aterrador. Porque era una pequeñita así, acosada por 4 o 5 adultos. Qué terrible. Y es la realidad de la sociedad en la que nos desarrollamos. O sea, esa es la realidad. Y de las acciones jurídicas, nosotras somos juzgadoras, nosotras nos dedicamos a esto, y yo siempre les digo que la mayoría de las sentencias que nosotros dictamos
estamos tomando acciones para erradicar la violencia contra las mujeres, y no porque seamos feministas, sino porque odiamos a los varones. De verdad que en este perfil no se odia a los varones, se les tiene amor, se les tiene cariño, se les tiene respeto, pero es necesario identificar a través de las sentencias que nosotros dictamos. Platíquenme de manera somera y muy relajada si han tenido algún ejemplo o algún ejercicio en donde ustedes se pongan a ver, aquí estoy haciendo un ejercicio para erradicar y aquí estoy poniendo mi granito de arena para eliminar estas violencias contra la mujer. Sí, bueno, antes de dar respuesta a esa interrogante, me gustaría nada más comentar algo. Lo que decíamos sobre cómo es que podemos identificar la violencia. Bueno, pues solamente vamos a poder saber, vamos a poder opinar o vamos a poder erradicarla si la conocemos. Y me parece que esa es parte de las actividades que hemos estado realizando, es explicar, exponer que existen este tipo de violencias, que no se limita nada más a una violencia física o psicológica, ¿no? Sino que está esta otra violencia digital, la violencia vicaria, en fin, creo que si conocemos, entonces podemos saber qué estamos combatiendo, ¿no? Entonces, bueno, es un paréntesis ahí que quería hacer. Ya en cuanto a lo jurídico, bueno, ya como juzgadoras tenemos ciertas directrices, ciertas metodologías para juzgar con perspectiva de género, ¿no? Una vez que nosotros visualizamos que existe una relación de poder en el asunto que vamos a juzgar. Tenemos que correr cierto test y bueno, por lo menos en lo personal, yo manejo lo que la materia familiar, la materia civil, y es muy común que lo hagamos, ¿no? Y afortunadamente yo sí he advertido que los jueces, las juezas, sí han llevado a cabo estos ejercicios, ¿no? Entonces, si es primero identifico, si no encuentro una relación de poder que se vea afectada por una cuestión de género, bueno, juzgo de manera normal, pero si advierto esta diferencia, entonces esta relación de poder, sí debo llevar a cabo un juzgamiento en donde puedo inclusive cuestionar la norma que estoy aplicando, porque puede ser que la norma sea discriminatoria en sí misma. Entonces, a ese grado es que puede llegar la labor del operador jurídico una vez que advierte una norma que puede ser discriminatoria. Creo que las facultades que tenemos son muy amplias y bueno, habrá que hacer uso de esas herramientas que tenemos, que también he de confesar, desafortunadamente, si bien se intenta iniciar y correr este test y llevarlo a cabo, no se hace al grado que pudiéramos hacerlo, ¿no? No se han si hay todavía, exactamente, hay cierto temor a no cómo voy a aplicar una norma, ¿no? Cómo voy a
Entonces me parece que sí habría que ser un poco más arriesgados en esto. Un poquito más aventados en tratar de lograr ese equilibrio entre las partes cuando vemos esas asimetrías. Usted es civilista, magistrada, y yo hablaba de los ejemplos así en específico que me gustaría que me platicaran y que me contaran. Yo, por ejemplo, como juzgadora mixta, tengo la oportunidad de llevar los asuntos también civiles, y yo veo violencias en el tema de las pensiones alimenticias todo el tiempo. Hablemos de un ejemplo en específico, el típico que dice: no te voy a dar lo que dice la ley que te tengo que dar, te voy a dar lo que yo quiero darte, y si te quiero dar, y si no, a ver cómo le haces. Ese tipo de violencias en el ejercicio de nuestras funciones es lo que me gustaría que les comentaran a los que nos escuchan, para que aprendan a identificar lo que les está sucediendo, porque muchas veces, como decía la jueza Abigail, dices: ay, hasta que alguien no vino y me dijo, eso es violencia, no noté que me pasa a mí, que nos pasa a todas, ¿no? Yo creo que sí hay muchísimos ejemplos, como dice Tani, y más en nosotros que estamos en mixto, ¿no? Y creo que un vivo ejemplo. Yo tuve un ejemplo de, hace rato Cari decía que en cualquier pues ámbito social se da esta violencia, y me tocó de una chica investigadora de la universidad, súper brillante, viajes, no se la llevaban a investigar mucho, y cuando ve el asunto, o sea, identifiqué todo tipo de violencia sobre ella: económica, patrimonial, física, psicológica y vicaria, ¿no? Y entonces, cuando ves el asunto y dices, pero ¿por qué nunca reaccionó? O sea, ¿por qué nunca identificó, no? O sea, ya la última fue cuando casi la quiso matar el hombre. Él era un maestro en Derecho, ¿no? Ambos con licenciaturas, maestrías, y no porque esto te denote más, sino precisamente que aunque tengas un grado y que tú puedas identificar tal vez con más visibilidad los tipos de violencia, pues no es así. Cuando te ¿no? pasan a ti no lo Cuando notas. te pasa no lo notas. Entonces cuando yo veo el asunto sí dije, Dios mío, o sea, ¿qué esperaba la chica? O sea, ya está al grado de, bueno, me va a matar. Entonces es cuando reacciona por una amiga, que es quien la anima a hacer la denuncia, y ya obviamente ya tenía asuntos en materia penal, carpetas de investigación por violencia familiar, violencia de género, y además los asuntos familiares, ya que tienen que ver con el divorcio y controversia del orden familiar, ¿no? Entonces, creo que ahí cuando lo ves, pues sí, a mí, yo hablo como juzgadora también, pero en lo personal me cuesta mucho trabajo de repente aprender como a dividir. Somos seres humanos, somos mujeres, y entonces cuando ves el asunto, independientemente de la obligación legal que tenemos de juzgar con perspectiva de género, creo que no nos podemos apartar de lo sentimental, ¿no? De ponernos a veces en los zapatos de ser esposas, de ser mamás, de tener hijos, y que están viendo cómo se violenta a una persona. Y es lo que dice Karim, estos niños, pues lo único que aprendieron, ¿no? Pues es violencia, ¿no? Ellos no podían hacer nada en defender a su mamá. Uno de ellos en una ocasión le dijo: papá, ya no lastimes a mi mamá, lo aventaron también. Entonces, ¿cómo aprenden, no? De que se normaliza esta violencia. Y bueno, pues es normal que le peguen a mi mamá. Es normal que mi mamá, aunque sea la super investigadora del mundo, pues el papá le quite el dinero y que no le permita hacer cosas, que le destruya sus bienes, ¿no? Sus cosas que compraba ella con su salario. Entonces creo que en esos asuntos sí de repente pues, sí, es difícil alejarte de, ¿no? Es muy subjetivo. Y ahí sobre todo destaco lo que hicimos, bueno, lo que hicieron ustedes particularmente en la semana, el ejercicio diario que hiciste, ahorita que Abigail precisamente dice, hasta que no platicó con una amiga fue a denunciar. Ese ejercicio que hiciste en la semana donde pusimos nuestras manos y dijimos yo nunca, fue muy valioso, porque yo pienso que precisamente el gran paso para poder decir estoy siendo violentada es escuchar que a alguien le pasa lo mismo, o es escuchar que determinadas situaciones están mal. A lo mejor la persona no lo sabe, a lo mejor sí la sabe, pero no lo quiere pasar acá para decir que está mal. Entonces, este tipo de mecánica que se hizo esta semana permeó, ojalá en muchas mujeres, también en muchos hombres, para identificar y decir, eso me pasa, está mal, voy al siguiente paso. Porque ahora nos fuimos a lo jurídico. Sí, está nuestras leyes, está todo muy ahí en letras, y como dice Abby, quedamos un poco cortos porque
el trasfondo es nuestra sociedad. Y salir a decirlo, salir a denunciarlo y después enfrentarse a todos los tipos de obstáculos que ahorita comentamos, viene ese obstáculo mayor, pero inicia en identificarlo. Pues yo creo que gracias a muchas actividades que podemos hacer en todos los ámbitos, ahorita en lo laboral, expresando esto también. Y ya retomando la pregunta, sí, todos hemos visto asuntos de pensión alimenticia, que en materia familiar, guardia y custodia, donde vemos pues la parte más sensible, ¿no? Porque pues todos somos parte de una familia y llegamos a leer eso y bueno, se transmite, como dicen, a veces es difícil separar. Yo tengo un ejemplo muy práctico, no propiamente de pensión alimenticia, no propiamente en una sentencia, pero lo hice en un acuerdo, creo que en mi primer año, no aquí, en mi primera inscripción, donde tenía un asunto sencillo. El señor venía, la señora venía reclamando el emplazamiento que de manera incorrecta se le hizo en el juicio de divorcio. Y esa persona, el ex marido, y pues ahí la litis, como sabemos, pues nada más era ver si el emplazamiento estaba hecho bien o no, nada más. No nos íbamos a meter a otra cosa más. No teníamos por qué saber cosas diferentes. Cuando se personó el ex esposo por conducto de su abogado, esa persona y ofrece pruebas y dice: yo ofrezco un CD con unos videos donde usted pueda advertir pues que mi ex es una tal por cual porque la grabó en una situación privada, íntima, ella ya rehaciendo su vida. Pero con eso él quería demostrar, y le puso textual, bueno, él o el abogado, o yo no tenía por qué, que para que nos diéramos cuenta, en el momento de resolver, que pues la quejosa era una inmoral. Ahí no quedó, pero eso yo lo vi cuando yo vi el acuerdo, dije, pues ahorita en pruebas, dije, ¿qué pruebas está ofreciendo aquí si la litis es el emplazamiento? Porque ponen que se admite. Me regreso, veo que tienen el CD, era una USB, algo así. No, pues ya sale. Entonces lo primero es nuestro personal cercano, oye, hay que ver esto, o sea, no lo podemos hacer mecánicamente, son pruebas, y más dada la naturaleza del contenido. Esto es violencia contra pues ahí sí armé un acuerdo con un compañero, así diciéndole a él, al abogado, oye, primero pues lo jurídico, ¿no? Esta prueba no se admite, no tiene nada que ver con la litis, y después hacerle ver que esta situación, con lo que él pretendía, era violencia, y citándole pues lo que sabemos jurídicamente, y al final pues apercibiendo al abogado que no insistía en hacer este tipo de escritos, dije, bueno, con esto creo que y delito. Además constitutivo de delito. Posterior a ello, bueno, en ese mismo día yo dije, bueno, ojalá, ¿no? Con esto, como tú dices, un granito de arena para hacer ver, por lo menos, para visualizar, y concientizar. Pero después me quedó la duda y dije, bueno, ¿será que con esto, que bueno, no le iba a dejar de hacer, que está ahí, el abogado o el señor, si lo leyó el acuerdo, realmente se dieran cuenta que era violencia o el extremo total? Y dije, a lo mejor es normal, o sea, para el abogado y para el señor, pues vamos aquí ahorita a acusar a la señora, y para ellos aventar un escrito o expresar ese tipo de situaciones o evidenciar en Dios es normal, porque sí, lo traemos arraigado de violencia. normal, sí, porque es una mujer inmoral. Pero bueno, esa fue una de las primeras experiencias en esos temas donde se tiene que advertir de no puedes venir a estar diciendo esto, o sea, no, porque es violencia contra una de las partes y sobre todo pues tratándose de una mujer quejosa. ¿Qué crees tú que haya pensado el abogado cuando se enteró que la juzgadora era una mujer? Sí, también, Ha de haber dicho, es porque es mujer. Está a favor de las mujeres, exacto. y entonces no alcanzan a visualizar realmente lo que les estoy diciendo. Esto es violencia, no lo debes de hacer, para ellos es normal. Y ahí es donde nosotros tenemos que trabajar mucho más. No importa mi figura de juzgadora mujer, es igual que un juzgador varón. Yo no estoy haciéndolo porque quiera defender a las mujeres, pues yo defender a las mujeres, pero soy imparcial.
¿no? Claro. Y así veo los asuntos. Nada más que los asuntos estoy identificando estas violencias. En materia penal, maestra. En materia penal, realmente, bueno, existe también un protocolo, desde Muchísimos. luego, para juzgar con perspectiva de género. Pero un asunto, recibo yo un día un proyecto de una confirmación de sentencia condenatoria por una posesión simple de un narcótico. Una mujer que fue detenida en un paradero aquí en la salida, pues está la salida al occidente. Y se detienen muchos trailers y pues comercializan unas pastillas denominadas pericos por el color que tienen. Van a hacer una inspección en la madrugada porque dicen que no se estaban respetando los horarios de atención de esos lugares. Encuentran y está una mesera, una chica, una joven. Totalmente irregular su detención, la detección de los objetos, las contradicciones. La tuvieron retenida porque en un bolso que dicen que estaba ahí, que lo tomaron, no podían hacer eso. Lo abrieron, lo revisaron. ¿De quién es? No sé. Pues como era la única que estaba, pues ella. Fueron todavía al ayuntamiento, trajeron a más personas, trajeron a la policía, se la llevaron, la detuvieron. Bueno, llegó hasta sentencia. Dije, es totalmente ilegal su detención, todo, el aseguramiento del narcótico, todo, la formal prisión, bueno, ya iba con sentencia. Dije, esto no puede ser sentencia. Y estaba a 15 días de compurgar la pena cuando yo recibí el asunto. Dije, no, esto hay que hacerlo de inmediato. O sea, que se vaya. Hicimos de inmediato la resolución, que se vaya. Dije, hay que imprimir una copia certificada de esta resolución. Le dije al actuario, entrégasela y dile que ella no fue responsable. Tenía un pequeño que estuvo casi 5 años sin su mamá. Por una cosa absurda, lo que decían de los fiscales. No, totalmente mal, revictimizada. Le dije, entrégale la copia a la señora y dile que esta es su carta de salida y de demostrarle afuera cuando esté en la calle que no fue responsable en la comisión de este delito. O sea, mayor violencia que eso en un asunto no he visto. Una cuestión tan simple, digamos, pero donde no se respetó ningún protocolo. Totalmente arbitrario, basado en una inspección administrativa, derivado en una sentencia condenatoria de 5 años que casi compurgó la señora, ¿no? Es que creo que ahí, Sarita, en penal hay algo muy importante. Ahorita que hablas de ese tema, bueno, lo que tiene que ver con las cachimbas, ¿no? Que son los restaurantes donde estas chicas se desenvuelven, pues claro, lo que no hacemos es juzgar con la perspectiva de género, y hay un paso muy esencial que nos dice, veamos las circunstancias de la persona, los hechos, la historia. Pues una persona que está ahí es porque pues necesita el trabajo. Si tenía un niño, no, pues claro que estaba ahí, y como tú dices, pues son personas que están ahí porque las personas que vienen en un camión se paran en esos lugares para comprarse un perico, ¿no? Para aguantar las altas jornadas de trabajo que tienen, pero no se toman en cuenta estas circunstancias de las mujeres, ¿no? ¿Por qué están ahí? Pues porque necesitan el trabajo, porque tenía un hijo, y tal vez toda esta historia de vida que a veces pasamos inadvertido, o también porque no conocemos, ¿no? Las circunstancias de por qué estás ahí, Claro. ¿no? Entonces, creo que sí, el hecho de que cuando tenemos un asunto así, pues como meternos un poquito en, a ver, ¿por qué estaba ahí? ¿Por qué estaba el niño? ¿Por qué no? Y creo que a veces no nos detenemos tanto como juzgadores en esa parte, no, más bien, pues ahí estaba el perico, pues ahí se lo agarraron y vámonos, ¿no? Entonces ya después de tanto tiempo sin visualizar como toda esta cosa, entonces creo que sí es como difícil, ¿no? Pero en penal pues sí hay muchas circunstancias que no hay que pasar inadvertidas, ¿no? Así es. Yo veo las violencias en todas las materias, en todas las materias, en cada una de las materias que nosotros podemos llevar, podemos identificar asuntos que tienen ese carácter o esa línea de violencia contra las mujeres. Yo les puedo platicar de materia administrativa de algún asunto que me demostró y me fortaleció el darme cuenta de la necesidad tan imperiosa de actuar de manera inmediata. Era un asunto de bullying contra una niña de 8 años. Una niña de 8 años que era acosada por su compañerito de salón, que le decía todo el tiempo, te voy a matar, te voy a lastimar, hasta que llegó al grado de que dijo, te voy a violar. 8 años.
Y de ahí viene la siguiente pregunta y les cuento esta historia porque evidentemente yo actué de manera inmediata y desde la suspensión se consiguió la suspensión, pero más allá de eso es la respuesta del colegio y la respuesta de los padres de familia de, son niños, están jugando, no se lo dijo en serio. Claro que no. Ay, ya hemos platicado con este niño muchas ocasiones y le dice lo mismo a otros compañeros y entonces ¿por qué no lo identificas? O peor aún, ¿por qué justificamos estas violencias? ¿Por qué lo hacemos? Pues creo que a veces cuando pues son tus hijos, ¿no? Pareciera como que no, lo que decía Cari es muy importante, o sea, el no reconocer. O sea, tan solo yo veía ese asunto que les contaba y digo, o sea, imagínense la investigadora, y tal vez yo lo pensaría también como juzgadora, o sea, de repente que yo fuera maltratada psicológicamente, o sea, y que entonces yo salga y diga, oigan, ¿qué creen? Soy víctima de violencia, papá, y entonces como esta cuestión cultural y social, o sea, o de decir, híjole, mi hijo tiene un problema, ¿no? Y nos cuesta trabajo primero detectar el problema. Alguien tiene que venir a decir que tu hijo está actuando de esta manera y entonces, bueno, pues sí tiene el problema y actuar, ¿no? En consecuencia. Reconocer. El reconocimiento, como dice Cari, creo que es lo difícil. También no está tan fácil reconocer o que tu hijo está ejerciendo violencia sobre otras personas, o que tú ejerces violencia, o que tú eres víctima de violencia, ¿no? Por lo social. No estamos acostumbrados como a decir, pues órale, ¿no? Pues sí, soy víctima y ahora voy a hacer esto, ¿no? Y ayúdenme. No, porque tal vez eso también a veces genera violencia, ¿no? Porque, o sea, ¿cómo la juez? O sea, ¿cómo creen que la juez? O sea, usted de verdad, o sea, me lo puede decir usted que, o sea, o usted es la investigadora, o usted que es tan brillante, o sea, ¿cómo puedes? Entonces, el enfrentarte a eso, creo que también, pues, se genera otro tipo de violencia, ¿no? Como es, pues, enfrentarte a la crítica, a la burla, de verdad yo no sé cómo era posible que esta señora se dejara hacer eso. O yo no sé cómo ellos tan educados y su hijo saliera. Entonces creo que eso también hace de repente que tú pues quieras cubrir a ocultar la exposición pública, ¿no? La presión social, cómo pesa en todo este tema de la violencia. ¿Qué acciones? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros trabajamos arduamente, tratamos de ponerlo en nuestros granitos de arena, somos activistas, nos gusta contarlo, decirlo, pero ¿qué otras acciones tenemos que ver? Yo veía en redes sociales los comentarios y decía, bueno, ¿y cuáles son estas acciones que están tomando? ¿Qué acciones van a tomar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué más podemos hacer? ¿Cómo vamos a colaborar a erradicar estas violencias? Concientizando, yo creo que concientizando y pues haciendo estas charlas, ¿no? Yo por lo menos en este 25 sí me fui a 3 lugares con mamás, con adolescentes y tratar de hacerles ver qué tipos de violencias hay y decirles alto, o sea, necesitamos como padres ya no enseñar a nuestros hijos a ejercer violencia y nosotros mismos ya no ejercer violencia. Y denuncia, ¿no? O sea, creo que sí, esa parte este fin de semana yo acompañé a una amiga de una vecina donde le dije, ya párale, vámonos, ¿no? Pues sí, mi esposo me decía, oye, pero es que eso, el pensar de que te vas a meter en un problema, es que si no lo hacemos, sí, tal vez me va a generar un problema yo, sí, no me importa, pero quiero ser sorora con mis compañeras, con las mujeres, y decir, bueno, por lo menos ya te dije, si tú decides seguir en esa situación, te respeto, te quiero, pero si no, vamos, te acompaño. Este tipo de acompañamiento creo que es importante porque es donde dices, bueno, hay alguien conmigo, hay alguien que me dice que esto está mal, entonces lo voy a hacer, ¿no? Y pues sí, a la mera hora que estaba ahí con esta chica, pues se me quedaba viendo y me dice, le dije, no pasa nada, tranquila, ¿no? O sea, pero creo que eso, el ayudar, el concientizar, pues sí, siempre nos han dicho es que te vas a meter en otro problema. Pero entonces no erradicamos, seguimos también nosotras normalizando. Y seguimos dejando como esa idea de que este tipo de problemas, el ejemplo de Adi, una vecina, por regla general pensamos, no nos metemos, es privado, es entre ellos, es bajo techo. Y eso es también lo que tenemos como sociedad que reflexionar. En la medida de lo posible, intervenir y no quedarnos pausados o siendo omisos, escuchando a lo mejor
cualquier tipo de vecino que grita a diario y tú te quedas callada porque tu cabeza es problema de ellos, del matrimonio o de la relación madre e hijo, que también se da la violencia. Es privado, no hay que meternos, sí, hay que meternos en nuestra forma de participar como sociedad, como el ejemplo de, oye, aquí estoy, lo que te está pasando está mal, no estás sola, te acompañamos, y ahí pues generar un camino, y esa es otra forma de transmitir esa parte, decir, esto es incorrecto, vamos a hacer algo, y no quedarnos de manera pasiva como sociedad, porque como lo decíamos al inicio, eso es lo que normaliza todo este contexto de violencia en el que vivimos diario. Sí, alertar, difundir, hablar, y mientras estemos aquí como juzgadoras, aprender a identificar eso y replicarlo con nuestros colaboradores, ¿no? Identificar eso, no significa, es mujer, dale tratamiento especial. No. Simplemente, como dice Abby, pon tus lentes e identifica qué factores puede haber que estén, en mi caso, ¿no?, en materia penal, que hayan hecho que una mujer participara en tal o cual delito. Identificar. Sí, informar, ¿no?, dentro de nuestro entorno donde nos desarrollamos, y sobre todo, a mí me sorprende el tema de las redes, ¿no? Lo mismo que puede uno tener estos efectos que no son los mejores, como la violencia digital, bueno, también puede generar información, ¿no? Y yo creo que el que se hagan este tipo de programas, de conversatorios en donde se informe, me parece que también es un granito de arena importante que puede difundirse, ¿no?, por todo lo que se puede multiplicar y replicar en este tipo de programas, insisto. De programas. Fíjese que yo también veía los comentarios en las redes sociales y iban muy encaminados a eso. ¿Por qué apenas lo están haciendo? No es que apenas lo estemos haciendo. Lo venimos haciendo desde hace muchos años. Simplemente empezamos a ver que no alcanzan a llegar a todas las realidades sociales, que no alcanzan a llegar a otro tipo de personas que no tienen contacto directo con, o que no son usuarios del servicio que nosotros prestamos, ¿no? O que no tienen un contacto directo con abogadas, con activistas, con personas que quieren tenderles la mano solidaria, ¿no? Y están alejados y estamos tratando de llegar. ¿Qué más hacemos para llegar a estas otras realidades sociales? ¿Qué más podemos hacer nosotros? ¿Qué más estamos dispuestas a hacer para llegar a estas otras realidades sociales? Yo creo que el acercamiento así con la gente de otros niveles sociales creo que es importante. Digo, yo soy de un pueblo en el que he visto señoras que para ellas es normal que el marido les pegue, ¿no? En una ocasión que platiqué con él me dijo, uy, me acuerdo, mijita, una señora